No sé si tampoco hoy es el mejor día para viajar al exterior, sobre todo al destino que nos propuso Juan Pablo Julier en la jornada de hoy, porque nos propuso ir a Cuba para tratar de entender qué es lo que pasa. ¿Es el mejor escenario? ¿Cómo está Juan Pablo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, queriendo saber un poco o entender un poco mejor cómo interpretar estas imágenes que fueron realmente brutales, las que se vieron a través de varias cadenas internacionales. Bueno, es un momento muy particular, ¿no es cierto? El que está viendo Cuba en este momento, valga la redundancia, básicamente producto de un montón de factores, pero principalmente el económico, que es el que ha detonado, ¿no es cierto?, el mal humor social que es el que abona estas protestas masivas. A ver, no es la primera vez que pasan este tipo de cuestiones en Cuba. De hecho, en el 94 tenemos un antecedente similar, que fue el maleconazo, y también provino de una situación económica muy mala que atravesó Cuba en ese momento, producto de la caída de la Unión Soviética, yo lo llamo en el periodo especial. Y bueno, un poco así también ha sido el impacto de la pandemia por COVID en la isla, que principalmente obtiene sus divisas del turismo, que claramente es de las actividades más perjudicadas por la pandemia, ¿no? Esto se combinó también con algunas medidas domésticas, especialmente la unificación de moneda que sucedió en enero pasado, que complicó bastante a la población en algunos temas en particular, principalmente en el acceso a algunos bienes. Se combina también con las complicaciones que le ocasiona a Cuba el bloqueo y hace todo un escenario muy difícil en el cual obviamente la gente llegó a un límite, bueno, y salió a protestar a las calles, con las consecuencias que hemos visto, bastante represión, al principio alguna especie de discurso ya como autoprogramado quizás en las autoridades cubanas, que es echarle la culpa a Estados Unidos, después un poco de reconocimiento, el día de ayer alguna flexibilización de medidas de importación de alimentos y medicamentos, por ahí algunas cuestiones que de alguna manera se van reconociendo e intentando incorporar. Me parece que ahora viene quizás el momento de la comunidad internacional de sumar un poco a que en Cuba verdaderamente se solucione, y creo que principalmente en Latinoamérica tenemos un gran desafío, que es no volver a cometer los mismos errores que se cometieron con Venezuela, porque nosotros siempre tenemos, no sé si es una mala costumbre o es algo negativo o es algo, dejo lo normativo, digamos, para que lo evalúe cada uno en su lugar, pero siempre estos temas lo enfocamos desde un punto de vista ideológico, cuando en realidad deberíamos enfocarlo desde un punto de vista práctico. A ver, Cuba es obviamente uno de los sistemas de partido único escasos que quedan en el mundo. Creo que después de esto queda China y Corea del Norte, es los más conocidos. En este momento se nos está yendo hacia algún otro país, que claramente no son sistemas democráticos, al menos del estilo que tenemos nosotros. Entonces, por ahí avanzar hacia un sistema democrático puede ser algo bueno, puede ser que no, o sea, eso es algo que tienen que decidir los cubanos inicialmente. Pero la verdad que las cuestiones que han sucedido en cuanto a la represión, y eso es importante, al igual que lo dije con Nicaragua, cuando se pasan ciertos límites, condenarlos más allá del acuerdo o desacuerdo que pueda tener uno después ideológicamente con el régimen político de la isla. Claro. Eso me parece que es la gran diferencia. Después, obviamente hay un montón de cosas que trabajar. El bloqueo verdaderamente es un problema. Naciones Unidas lo viene diciendo desde hace muchísimos años. De hecho, es la medida política más rechazada en la Asamblea de Naciones Unidas de que existe como tal. Me refiero a un número de veces, porque todos los años se vota por levantarlo. Entonces, también es verdad que es necesario para una Cuba más saludable levantar ese bloqueo. Y también hemos hablado muchas veces, inclusive en el caso de Venezuela, que es el que mencionaba yo hoy, que las sanciones económicas generalmente no repercuten de forma negativa en el régimen político, que es el responsable por ahí de las medidas que se toman y que se buscan cambiar, sino que es la población siempre la que paga el problema de este tipo
de medidas. Entonces, todas estas cuestiones que nos llegan a nosotros generalmente desde un punto de vista ideológico desde el otro y no van hacia el nodo central, que básicamente es que la gente en cual está pasando mal. ¿Necesita un cambio? Sí, seguro. Y parece difícil, Juan Pablo, conseguirlo teniendo en cuenta lo que mencionabas, el tema del bloqueo, el tema de las relaciones muy tensas con Estados Unidos, más allá que después de estas imágenes hubo algunos planteos para, bueno, por lo menos un ofrecimiento de llevar vacunas. Me parece que la movilización siempre sirve cuando es canalizada de esta manera. A ver, es muy lamentable, obviamente, todo lo que es los casos de violencia que se dan a partir de ella. Pero hasta ahora trajo dos buenos resultados. Por un lado, un poco de flexibilización de los Estados Unidos con estas medidas que mencionabas vos, y por otro lado también algún cambio o al menos alguna voluntad de tomar nota del gobierno cubano. Entonces, si por ahí avanza en este sentido, es positivo. Siempre es bueno canalizar, ¿no es cierto?, la movilización social en algo institucionalizado o en algo que verdaderamente cristalice en una mejora. Me parece que en este sentido Cuba tiene muchísima historia, larga historia, de grandes movilizaciones de la gente que ha cambiado el devenir del futuro de la isla. Claro. Entonces, por ahí yo lo que siempre veo con estos temas, y reitero, me parece muy, muy importante analizarlo de la forma, más allá de que no es humanamente posible ser completamente objetivo, analizarlo de la forma más práctica posible, o sea, y sobre todo aquellos que miramos desde afuera, o sea, sobre todo para la comunidad internacional, no mezclar estos temas con cuestiones ideológicas. Yo sé que es imposible, yo sé que todos tenemos alguna visión y alguna postura frente a los fenómenos del mundo, es inevitable, pero también tenemos la capacidad cuando queremos de enfocar los temas hacia lo práctico y hacia lo que hay que solucionar. En este caso, que la gente de Cuba la está pasando mal. Seguro. Inevitablemente. Entonces, para decirlo mal y pronto, hay un montón de cuestiones a atender después de se la está pasando mal. Pero es un análisis que me parece que es del que hay que partir desde el origen. Las causas, reitero, son muchas. Lo que encendió la mecha es las dificultades económicas, que suele ser el gran detonador de toda crisis social. No es el único, pero casi siempre es el más la gota que rebalsa el vaso, por decirlo de alguna manera. Y bueno, o sea, todos estos temas requieren tanto de reformas políticas locales como de colaboración internacional. Si confluyen ambas cosas, bienvenido sea, porque va a ser el mejor camino para que Cuba salga adelante. Ahora, si continuamos con medidas que vienen de la época de la Guerra Fría, que no se levantan de ninguno de los dos lados, ni desde la comunidad internacional, ni desde el propio gobierno cubano, va a ser complicado que puedan mejorar el escenario de la isla. Juan Pablo, te agradecemos enormemente estos minutos y como siempre que nos hayas ayudado a entender estas imágenes, incluso las movilizaciones que hubo aquí mismo en la ciudad de Santa Fe y en la República Argentina. Un abrazo grande, nos vemos la semana que viene. Abrazo a ustedes, que tengan buen fin.